Desde que se proyectó el primer film, el 28 de diciembre de 1895 por los hermanos Lumière, la humanidad nunca volvería a ser la misma. Este gran paso dio pie a un avance sin precedentes en la historia del ser humano, ya que crearía en la psique colectiva un océano de imágenes, historias, fantasía y horror. Y aunque los hermanos Lumière consideraban que este era un experimento sin importancia y que no valdría la pena, nunca hubiera pasado por su mente que generaciones venideras serían tan marcadas por los genios guionistas y productores que se empezarían a hornear años después. Han pasado ya más de 100 años desde ese extraordinario acontecimiento y gracias al invento de los hermanos Lumière, hoy te traigo 3 películas paranormales que han sido basadas en hechos reales. Aquí te presento cuáles fueron esos hechos. Número 1. Pesadilla en la calle del infierno. Era el año 1984, una década en donde el cine de terror daba pie a una serie de efectos especiales nuevos, más reales que la sangre falsa que se presentaba en los 70s. El slasher se pondría de moda. Freddy Krueger marcaría tendencia en esta década y su Pesadilla en la calle del infierno dejaría a sus espectadores noches sin dormir. Para un asesino que caza adolescentes mientras duermen, sorprende saber que los asesinatos de Freddy Krueger están inspirados en una historia real. Una serie de artículos publicados por Los Angeles Times en los años 70. Los refugiados Hmong habían huido del sudeste asiático devastado por la guerra hacia los Estados Unidos. Un niño cuya familia había sobrevivido a los campos de exterminio de Camboya tenía terribles pesadillas en las que algo lo perseguía mientras dormía. Tenía miedo de que si dormía lo que lo perseguía lo atraparía, así que trató de permanecer despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego, escucharon gritos en medio de la noche y cuando llegaron a él estaba muerto. Murió en medio de pesadillas, verdaderamente aterrador. La historia que Craven describió no fue un incidente aislado. Docenas de refugiados del sudeste asiático en Estados Unidos murieron por razones desconocidas mientras dormían durante la década de 1980. Las misteriosas muertes ocurrieron generalmente entre hombres jóvenes de entre 20 y 30 años del grupo étnico Hmong y afectaron a un segmento lo suficientemente grande de esta población como para alarmar a los expertos en salud pública. Las personas que padecían esta desconcertante dolencia eran típicamente refugiados de Laos, un pequeño país sin salida al mar en el sudeste asiático. El grupo minoritario Hmong había sido perseguido en Laos después de que la CIA los reclutara para luchar contra los soldados norvietnamitas durante la guerra de Vietnam. Más de 30.000 soldados Hmong pelearon en la guerra. Un caso muy extraño. Número 2. El hombre polilla o Mothman. Un periodista del Washington Post llamado John Klein, que a través de una tragedia personal se encuentra en Point Pleasant y poco a poco se ve envuelto en los extraños avistamientos de la ciudad hasta que llega a un punto de obsesión y casi locura que le lleva a una tragedia en el pueblo. Aunque la historia real ocurrió en la década de los 60. Comenzó a mediados de noviembre de 1966, cuando 2 parejas, estacionadas en un antiguo vertedero de municiones de la Segunda Guerra Mundial, que los lugareños llamaban TNT, dicen que fueron perseguidos por una gran criatura. Informaron del incidente a la policía y los avistamientos continuaron desde allí. Algunos dijeron que la criatura los persiguió hasta el suelo. Otros sufrieron ojos sangrantes después de haberlo visto. Muchos nunca volvieron a dormir bien. No ayudó a calmar los temores cuando la reportera de investigación de la ciudad, Mary Hyre, que había dedicado mucha tinta al Mothman, murió repentinamente. El criptozoólogo y autor Loren Coleman
Dijo que hay una historia de este tipo de tradición en el valle del río Ohio. Las tribus nativas americanas de la zona tenían una larga historia de crónicas sobre los Thunderbirds, grandes figuras de hombres pájaro que siempre fueron presagios de aflicción. Coleman dijo: los iroqueses, los Tuscarora y las tribus Wyandot los llamaban cabezas voladoras y cabezas grandes. Eran exactamente como Mothman, criaturas sin cabeza con grandes ojos rojos. David Gravias, quien fue contratado por el estudio para hacer un documental de Mothman, dijo que estaba convencido de que los lugareños vieron algo espantoso. Con más personas con las que hablábamos, más teníamos la sensación de que había algo extraño. La gente era muy creíble, dijo Gravias. Pellington dice que Mothman sigue un patrón de lo inexplicable, lo que hace que la sociedad moderna y racional se sienta incómoda. Creo en cosas más grandes que nosotros que no tienen explicación, dijo. Los misterios de la vida son tan profundos. Por eso existe esta leyenda y otros tipos de mitología. Siento que nos mantiene humanos. Número 3. La gente sombra. ¿Qué pasaría si de repente acabas de ver lo que creías ver al lado tuyo? Algo moviéndose. Un vistazo de algo. ¿Una sombra? Durante siglos, la gente ha visto lo que ahora se conoce como gente sombra, que se refiere a una figura sombría y sobrenatural que a menudo es una fuerza malévola o un presagio de la muerte. En 2013 se hizo una película que analizaba este fenómeno, acertadamente titulada Shadow People o Gente Sombra. Se cuenta la historia de Charlie Crow, un locutor de una radio que trabajaba por las noches y que generalmente recibía llamadas de gente que hablaba cosas sobre los diversos problemas de la vida. Esto provocaba que se burlara de ellos. Una noche, Charlie recibe una llamada telefónica de un joven que afirma que alguien lo había estado observando. El chico obviamente está loco de miedo, pero Charlie lo ignora al principio, hasta que un día más tarde se entera de que el niño falleció mientras dormía, lo que obligó a Charlie a enfrentarse a la idea de que el niño podría no haber estado tan loco como parecía. La base de esta película en particular está inspirada en hechos reales, casos reportados en Kentucky. Existe un metraje que incorpora segmentos del documental web de 2008 Your Worst Nightmare o Tu Peor Pesadilla, que contienen casos reales de gente que ha pasado cosas espeluznantes de la gente sombra. Es más, el actor principal pasó por situaciones extrañas, por lo que no quiso escuchar las grabaciones reales, dijo en una entrevista. Esta película está dedicada al síndrome de muerte nocturna súbita e inesperada. Muchas víctimas de la gente sombra, antes de sus muertes prematuras, habían hablado de una presencia a su alrededor, alguien que los observaba, una entidad que veían por el rabillo del ojo, que esperaba hasta que estaban casi dormidos, y luego los paralizó de miedo, asustándolos hasta la muerte. La gente sombra es evasiva a propósito. Entra en tu visión periférica, pero se aleja rápidamente cuando te das la vuelta para mirar. Hay sitios completos en el internet dedicados a las historias de personas que han tenido encuentros con ellos, o conocen a alguien cuya vida se vio truncada cuando inexplicablemente murió mientras dormía. Las personas describen haber visto figuras oscuras en las puertas de sus dormitorios o flotando sobre sus camas, bajando las escaleras, acechando en los pasillos o simplemente apareciendo frente a alguien, dejándolos incapaces de moverse, aterrorizados. Algunas personas se han despertado de un sueño profundo solo para sentir una presión implacable en el pecho, lo que dificulta la respiración. La gente sombra es diferente a los fantasmas. Pareciera que los fantasmas tienen un propósito diferente y se presentan de otra manera. Pero,
¿Por qué solamente a ciertas personas se les presenta este tipo de seres? Pregunto otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Existe realmente una condición médica que podría imitar este tipo de situaciones? Así como el hombre del sombrero que se les muestra a ciertas personas reportando su avistamiento en diferentes lugares del mundo. Pienso que algún día se nos revelará toda la verdad, pero dime, ¿has visto alguna vez este tipo de sombras? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? En otro video te contaré lo que yo he vivido. Quiero agradecer a mis queridos suscriptores por ser parte de este canal y ayudarme a crecer en esta comunidad y en esta plataforma. Gracias. Si mi trabajo te ha gustado, agradecería muchísimo tu like. Gracias por ver hasta el final.